tardes a todos. Mi nombre es Pablo Camba, soy vicepresidente de la Asociación Cultural Compaelo y es un honor tener aquí esta tarde con nosotros a Armando Vesga, que es licenciado en Geografía e Historia y se doctoró en la Universidad de Deusto. Es bilbaíno de Bilbao, porque bueno, hay muchos bilbaínos que no de la saben. Clínica Española. Sí. Y dos de sus grandes méritos, que estábamos comentando ahora, es que no ha tenido ningún premio y tampoco ha tenido nunca ninguna subvención. Sí, yo creo que eso te honra. Un investigador que ponía investigador autofinanciado. Ay, perdón. ¿Así se oye? Más cerca, vale. Mira, pues, Es que igual es este. ¿Así? Vale, es que este no está encendido. Vale. es profesor y catedrático de historia medieval en la Universidad de Deusto y destaca, bueno, pues un referente en todo el estudio de los reinos visigodos, del reino de Asturias, de la Alta Edad Media, y ha publicado pues muchos libros y muchos artículos de investigación autofinanciados, como decíamos ahora. Adelante, Armando. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, creo que Mark Twain no necesita presentación. Julián Benda igual sí. Este hombre en su momento fue muy famoso porque escribió un libro, La traición de los clérigos, en 1935. Se refería a los intelectuales, porque durante muchos siglos los únicos intelectuales fueron clérigos y él seguía llamando, y voy a ver si cumplo con ese objetivo. Bien, me voy a remontar como introducción al 31 de marzo de 1980, cuando en Guernica se constituye el primer Parlamento vasco de la historia. En esa ceremonia fue elegido Juan José Pujana y de su discurso dijo: acaban de nombrarme presidente del primer Parlamento que tiene Euskadi después de 8 siglos. No sé a qué se podría referir, a qué parlamento antes del siglo XII, tal vez en las cuevas de Santimamiñe, en el año 12.000 antes de Cristo, pero bueno, lo cierto es que incluso se podría decir que puramente, a mí me gusta, yo utilizo, y lo he explicado en algún artículo, la expresión Países Vascos. Y hablo de vascongadas para no ofender a los que creen que el País Vasco incluye Navarra. Me gusta hablar de País Vasco Navarro, que fue en su momento una expresión normal, porque bueno, todavía estamos discutiendo sobre cómo se llama el país y cuáles son sus límites. Hace 10 años no se jugaron partidos de la selección porque no se ponían de acuerdo en el nombre. País Vasco es un galicismo del siglo XIX. Hasta el siglo XIX los únicos vascos eran los vasco-franceses. Y esa es... Pero bueno, dejemos, esto tiene que ver poco con Amaiur. Y en el discurso decía: el pueblo más antiguo de Europa, el más atacado, el más oprimido, constituye este Parlamento por deseo propio y por su mandato, porque quiere vivir democráticamente, porque quiere permanecer en la igualdad, porque quiere vivir en justicia. El pueblo vasco está resurgiendo de sus cenizas. Bueno, el victimismo es una característica esencial del nacionalismo. Y ahora, lo decía antes, si Julián Benda levantara la cabeza y viera la universidad estadounidense en lo que se ha convertido, bueno, volvería a la tumba a todo correr, porque el mundo lo consideraría irrespirable. Ahora el victimismo, ahora vivimos una época en donde la izquierda se ha hecho identitaria y vivimos en haciendo olimpiadas de la opresión, a ver quién es más víctima. El héroe de nuestra época ya no es alguien que hace algo importante, sino alguien que está victimizado, racializado, incluso puede tener varias digamos, si es mujer, negra y lesbiana, bueno, pues ya saca mucho. Bien, eso le ha pasado a la izquierda traicionada por el proletariado, que anda buscando ofendiditos. Igual aquí en esta sala tenemos alguno, pero hay gente que yo creo que en nuestra época se practica la arqueología del odio. Hay gente mirando en las redes a ver de qué puede defenderse y darnos una lección de
superioridad moral. Y cito aquí a José Antonio de Aguirre. Le he puesto la firma porque ahora se escribe con Aguirre sin U, con Lecube con K. Miren, él era capaz de prescindir del Antonio y poner una A, pero el D, como Sabino de Aranagoiri, de Manuel Dirujo, ese D, o sea, era muy importante. Y en el mensaje de 1940 dice: os dije en fecha igual del pasado año que nos tocaría sufrir. Y hemos sufrido individual y colectivamente, quizás como algún pueblo en la época moderna. Estamos en 1940, en la Segunda Guerra Mundial. Ha sido la invasión de Polonia, el bombardeo de Rotterdam. Ya ha empezado el genocidio, pero el pueblo más oprimido y víctima de la historia, pues era el pueblo vasco. Y la democracia más antigua, lo repite lo de la democracia más antigua. Y también era para hacer publicidad porque Pompey Loma ha publicado este librito de Aguirre. Saldrá el segundo tomo en donde ya está hecho el apéndice de historiador, donde, bueno, o sea, la democracia más antigua del mundo lo dijo como 12 o 14 veces. Y ya había anunciado, cuando tomó posesión del cargo de presidente, todos sabíamos que nos habíamos congregado en aquel histórico lugar para convivir en una ceremonia que representaba el principio del más grande sacrificio que los vascos íbamos a realizar por la patria y por la humanidad. Bueno, pues volvamos al discurso que en realidad tiene que ver con esto, de Juan José Pujana. Decía: para finalizar, quisiera recordar a tantos y tantos que han hecho que esto hoy sea posible, comenzando en Orreaga, o sea, Roncesvalles, 778, pues gracias a eso pues hay un Parlamento vasco, siguiendo por los 200 gallardos, que ya veremos que no fueron ni 200, del nefasto castillo de Amallur. Bueno, me paro aquí porque estos son los grandes hitos del martirologio, pero no está hablando de su territorio, de la comunidad autónoma, porque Orreaga creo que todavía no ha sido anexionada. Bueno, lo conseguirán, sin duda. Pero bueno, y Amallur tampoco. Es más, los únicos vascos que estuvieron en Amallur, como veremos, fueron los dinamiteros guipuzcoanos, que fueron los que derribaron el torreón e hicieron que el castillo se viniera abajo. La guerra carlista del 36, la de 1900... Y hasta los que han luchado por la libertad durante los últimos 40 años, o sea, estamos en 1980, que es cuando ETA estaba batiendo sus récords de asesinatos, supongo que se está refiriendo en cierta medida a ellos. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos exiliados? ¿Cuántos encarcelados? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto sufrimiento? Para todos ellos, honor de patria, cariño y agradecimiento a nativos y foráneos, estéis para siempre en el cielo de Euskadi. Declaro que en esta Guernica sagrada, el 31 de marzo de 1980, se constituye el Parlamento de Euskadi. Bueno, esto sirve para ver la importancia que ha cobrado Amallur. Bueno, Sabino Arana ni había oído hablar de Amallur. Ni había... En la historia de Navarra, en la de historia de Vizcaya, que pensaba que la conocía, pero no la sabía, pero bueno, la de Navarra, nada. Bueno, pues vamos a ver. Y empiezo con el libro que sigue siendo, yo creo, el más importante que se ha publicado sobre, la escribió un francés, Prosper Boissenat, la historia de la reunión de la Navarra y Castilla, que es una obra de obligada, a pesar de que esto fue en 1895, sigue siendo la obra más importante. ¿Por qué? Bueno, yo he visto muchas cosas. Yo realmente me gusta conocer al enemigo y los leo mucho, y entonces por eso leo. Pero esto no lo he visto y creo que es único en la vida. Que se falsifique la historia, que se diga lo que le salga de las narices, pues, pero que se falsifique el libro de Boissenat. El libro de Boissenat fue traducido, o sea, en la biblioteca, la editorial Equid hizo una versión fraudulenta, o sea, es que es impresionante. Yo había visto falsificaciones de crónicas en la Edad Media, pero coger un libro de historia y poner lo que
parece ser que lo hizo un tal Tomás Joldimina, porque únicamente en la traducción pone Tim. Tim. Desde, pues, en la enciclopedia de Ñamendi no se menciona esta barra basada. Bueno, Mario Huicegoñi dijo, el texto es tan manipulado que no puede utilizarse en un trabajo científico. Es que esto es algo increíble, es una falsificación de un libro. Ya se sabe que traductore, traditore, o sea que... Pero bueno, pero es que la historia no acaba aquí. Es que esto fue en 1956, que fue el año que nací. O sea, y en 1981 la editorial Minchova hace una versión fraudulenta sobre la versión fraudulenta. O sea, es impresionante. O sea, estas cosas... bueno, yo, si alguien me puede decir otro paralelo, yo todavía no he descubierto, ya estoy más cerca del ocaso que del orto y creo que no voy a descubrir una cosa como esta. Simplemente voy a poner en la versión fraudulenta, la segunda versión fraudulenta, lo que dice Boissonade, que está a la derecha, la conclusión, sus últimas palabras. Los fueros fueron respetados y las facciones no pidieron más. La comunidad de raza, de lengua, de costumbres e intereses facilitó asimismo la anexión. La victoria de los españoles no era así la de una nación sobre otra. No tuvo otro resultado que la expulsión de los príncipes más franceses que españoles, los dos habían nacido en Francia, pero en Navarra no había cambiado nada, nada excepto una dinastía. Ya se acaba el libro de Boissonade, son 700 páginas. Bueno, en la versión fraudulenta, pues simplemente se suprime la conclusión y a cambio se añade un texto de Alesson, pero sin decirte que es de Alesson, o sea, y 2 anónimas páginas bajo el epígrafe Consecuencias de la conquista, que acaban con este incomprensible párrafo. Y termina, ¿quién qué? Realmente con broche de oro, con esta densa síntesis de filosofía de la historia de Navarra. En realidad es una chapuza porque en la anterior habían metido un texto de Campión que se titulaba Filosofía de la historia de Navarra, pero este es el título, luego venía la filosofía de Campión. Pero, bueno, una chapuza impresionante. Bueno, pues hace 15 años, no recuerdo, en 2005, el gobierno de Navarra publicó la traducción, porque no había. Y bien, aquí Aitor Pescador, en un libro muy curioso, dice, no se entiende que desde el gobierno de Navarra se encargue la edición del libro de Boissonade. Muy importante, pero el que ya existían hasta 3 ediciones en castellano. O sea, 3. Son 2. A no ser que haya por ahí una que ni se hayan atrevido. Pero es que es una falta de rigor. Mientras que de momento no se financian proyectos de investigación relativos a esta parte de nuestra historia. Sí, ya se ha solido pedir mucho de esto, de proyectos de investigación. Bueno, en este libro, por cierto, aunque parezca increíble, pero no exagero, a mí me importa un bledo, a mí me importa yo, o sea, España, el País Vasco, etcétera, el honor, mi honor. Aquí se habla de Hitler, de Bush, que estaba de moda entonces por la invasión del Golfo, de Hiroshima y Nagasaki, un libro que se llama El diario de la conquista, que dices, pero Hitler, Bush, el régimen de Vichy para la Navarra colaboracionista, o sea, un lenguaje, en fin. Bueno, esto es un artículo que escribió Arantxa Amézaga de Barren, aquí le están dando el premio Sabino Arana, y esto es uno de esos congresos que organizaron. Y su artículo es Relación bibliográfica sobre la conquista de Navarra, 1512. Bueno, y esto es en 2012. Dice, si se ve la gran enciclopedia Navarra online, se observa cómo trabaja todavía la insidiosa censura. Indica ciertos fallos de traducción de las obras que hemos hablado, aunque no se haya hecho ni se intente hacer otra. O sea, una persona que está pontificando sobre la bibliografía que tenemos sobre la conquista de Navarra no se ha enterado
que 7 años antes se había traducido. La verdad, y omiten hasta el nombre de la editorial vasca Ekin, mejor para ellos, porque bueno, de verdad, de todas las obras que voy a citar, esto es lo más... O sea, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no obedece al... O sea, cuenta unas anécdotas de su vida que bueno, no tienen realmente ningún interés. No, increíble. Un viaje a través de los escaleriacos y algo más. Bueno, aparte de llevarse el premio al año siguiente de Sabino Arana, pues le organizaron fue la encargada del servicio, de organizar el servicio de biblioteca, archivo y documentación del Parlamento Vasco. Dicen que como estaba casada con el sobrino de Irujo, que algo tendrá que ver eso. Porque, bueno. Bien, pues en ese congreso donde la intervención de Arantxa es la peor, o sea, pero las demás, dice, los participantes, que supongo que le conocen todos, dice, los participantes en el Congreso de Historiadores organizado por Navarralde pusieron por primera vez negro sobre blanco la globalidad de las imposturas que habían imperado en el tema de la conquista de Navarra durante décadas. En los últimos 3 años, desde el Congreso de Viana, los historiadores navarros han hecho un extraordinario regalo a la sociedad navarra. Le han devuelto su pasado, un pasado que había permanecido secuestrado durante generaciones. Bueno, en el libro ese acabo con una metodología de las malas artes. Una es el adanismo. O sea, que estamos en 2012. ¿Qué pasa? ¿No se ha escrito de Navarra? Ha habido que esperar a este congreso de historiadores para saber qué ha pasado en Navarra. Bueno, pues no exagero con lo del adanismo, porque al año siguiente, en un congreso también increíble, Tomás Orzaiki, Dios mío, en fin, la conquista de Navarra y la reforma europea. Bueno, les puedo asegurar que no pueden ver el índice de la obra y no se habla para nada de la reforma europea. Solo un artículo habla de unas cartas que hubo con algunos protestantes de Sevilla, algo así. El resto son cosas, bueno, pues el nacioncidio, el genocidio, el feminicidio, pero bueno, no tiene, pero a pesar de que se habían concentrado durante 3 años los historiadores, dice, quizá por primera vez tras 500 años se habló allí con la libertad suficiente, parece que, no sé, estaría la Guardia Civil en las universidades controlando a la gente a ver qué dice. O sea, 2013, sobre lo que le ocurrió a la sociedad navarra con la conquista, española primero y después francesa. Se comenzó a vencer la ignorancia que impuso la conquista y la contrarreforma, contribuyendo al conocimiento social de la conquista de Navarra como intrínsecamente perversa, contra el derecho, injusta, radicalmente nula. Insisto, el adanismo. O sea, parece que en los demás... Mira, eso te evita tener que contestar... Bueno, esta es la historia más importante probablemente que hay en España, de la historia de España, fundada por Ramón Menéndez Pidal, unos volúmenes gruesos, son 50. Y Manuel Fernández Álvarez hizo el libro de la España de Carlos V. Bueno, pues José María Jimeno Jurío la criticó de esta manera. Interpretación centralista de la invasión de Navarra por los franceses, en apoyo del pretendiente Enrique de Albret, príncipe de Bearne, en una monumental historia de España que silencia la gesta de Amaiur. Basonade no habla de Amaiur. No habla. O sea, son 700 páginas. Este libro, bueno, pues con más razón, porque Amaiur ya no figura en las historias de Europa. O sea, no es un acontecimiento... las crónicas de la época apenas la mencionan. Durante 2 siglos... Es Alesón, el primero, a principios del siglo XVIII, que empieza a hablar, etcétera, pero ya he dicho, Sabino de Arana, ni idea de Amaiur. Y aquí dices, pero ¿cómo que una interpretación centralista?
porque es Manuel Fernández Álvarez, que es un historiador, o sea, especialista en Carlos I y Felipe II, de un prestigio extraordinario. Recientemente, bueno, ya los años pasan, pero es una figura internacional, citado por todos los autores extranjeros. Pero bueno, no ha hablado de... Pues sí, no ha hablado de Amayur, es que la gente no suele hablar de Amayur. Bueno, vayamos a la guerra en Navarra 1512-1529. Bueno, con este autor tengo que hacer una excepción, porque es riguroso en los hechos. Yo he aprendido, porque yo no era especialista en esto, es una historia que empecé a hacer, a que igual algún día de que me vais a publicar, está palabrado, Navarra, una comunidad histórica, y cuando me metí en esto, y además era el momento este del centenario, lo que no coincido casi nada es con las interpretaciones. Pero la historia narrandum, es decir, a mí me da los datos. O sea, las interpretaciones, con los mismos datos que me da él, yo saco otras cosas. Y este no es un falsario. No miente, no escabulle. Lo que pasa es que tiene sus interpretaciones, con las que yo no coincido. Bueno, por ejemplo esta, la guerra de Navarra. O sea, es que esto de la guerra de Navarra da la impresión de que, fíjate que lo que costó, o sea, 1512, 1529. Y no, la conquista española de Navarra fue un paseo militar. Es que creo que no hubo ni un muerto. Ni un muerto. Y aún así, incluso, no sé si podremos hablar de la guerra de conquista española, porque en realidad lo que tenemos son unas guerras de Italia. Hasta 9. Y lo sucedido en Navarra son episodios de un enfrentamiento entre España y Francia. Sobre todo por el dominio de Italia, que entonces, bueno, estamos en el Renacimiento, Italia es el centro, la economía más próspera, es todo. Todas iniciadas por los franceses, por cierto. Que quieren apoderarse y no consiguen nada. Entonces, la conquista española de 1512 se produce durante la guerra de la Liga Santa, pero claro, va a ser muy importante. Fernando el Católico ha sido el mejor rey que ha tenido España, pero con diferencia. Y encima Isabel es probablemente la segunda. O sea, que menos de equipo. Pero bueno, ya Isabel había muerto. Siempre tuvo muy claro de estar del lado del Papa. Porque esta guerra de la Liga Santa convirtió en herejes a los que estaban en el bando contrario. Porque el rey de Francia intentó destituir al Papa y convocar un concilio. Y el Papa dijo, bueno, para traerse aliados, dijo, todo lo que mis aliados conquisten, para ellos es. Bien, y acabó en el Tratado de Noyon, en donde el único rey de Navarra que se encuentra es el español. O sea, los Labrit han salido. Bueno, Labrit, Albert. La guerra italiana acaba en la que se produce el fenómeno de Amayur, acaba en el Tratado de Madrid entre Francisco I y Carlos V. Es en Madrid porque estaba preso de Francisco I en Madrid. Pero nada más salir, vuelve otra vez. Y tenemos la Liga de Cognac, en donde ya, bueno, terminaría cuando Carlos V decide abandonar la Baja Navarra porque lo que le están pidiendo los nobles para la fidelidad le arruina. Y porque tarde o temprano ese territorio a ese lado se habría perdido. Bueno, vayamos a la guerra de 1500. Claro, esto lo presentan como reconquistas. Está muy de moda ahora y incluso hay un energúmeno que está intentando que la Real Academia quite la palabra reconquista del diccionario porque es facho. Pero bueno, aquí se habla. Y son invasiones francesas, de guerras entre Francia y España. Vamos a ver, me cito en esta de 1521, que comienza con una invasión, que rapidísimamente pues llevó a la reconquista de todo. Pero bueno, era un ejército, en estos momentos estoy citando a Alfredo Florestán, este sí que sabe de lo que habla. Este sí que sabe de lo que habla, pero bueno,
para que no... Era un ejército de franceses, principalmente gascones, con una mínima aportación de bearneses o de súbditos de otros estados de la Casa de Foix de Albret. Y navarros, un 1%. Es que son navarros que han tenido que estar viviendo al otro lado de los Pirineos. ¿De qué? ¿Bien? No sabemos de un grupo significativo de exiliados agramonteses que viniesen con ellos como vanguardia, de un modo semejante a como los beamonteses habían destacado en los primeros puestos en la invasión del duque de Alba de 1512. Desde luego hubo muchos más beamonteses. Bien, el general era André de Foix, señor del Esparre. Aquí lo ponen como Asparros, que suena como, será de los nuestros, Asparros. No, L'Esparre. Vamos a dejarnos de Asparros, no sé quién le llamaría Asparros. Por cierto, su hermana era la amante del rey de Francia. Y luego la actuación francesa, entran como un ocupante. Mientras que Fernando el Católico en su momento tuvo un cuidado de no atacar, de esto, y de luego pagar, porque los soldados, se comportan de una manera lamentable. Aquí, despertó dudas tanto en los navarros como en los franceses. ¿A qué han venido los franceses? Porque al sangüesino, es decir, al llamado Enrique II, yo a los reyes que no reinan, hay un Carlos III en la historia de España que sería el archiduque Carlos de Austria, pero no figura como tal, porque es el Carlos III de Borbón. Yo a don Juan nunca le llamaré Juan III, a un rey que no reina yo no le doy número. Eso es un principio que lo tengo para cualquiera. Vamos a ver, se está comportando, no le dejan entrar. No entra en Navarra. Y incluso los generales franceses le preguntan a Francisco, a ver qué, porque cuando llegan al Ebro pasan a atacar, ¿cómo se llama?, Logroño. Esto no es una empresa de reconquista. Pero esto ya es algo más que una opinión, voy a llamarlo una estimación. Yo creo que, primero, a Francisco I no le interesa que su vasallo más poderoso sea además rey. Porque el vasallo más poderoso que tiene más territorios, más feudos, es el llamado Enrique II. Tampoco creo que quiera conquistar Navarra porque esa posición la va a perder. Yo pienso que es algo para negociar en Italia. Lo que le interesa es Italia. Y a cambio de esto, pues como ocurrió durante la Guerra de Convención, que aparte de devolver Guipúzcoa, pues España cedió a Francia lo que le quedaba de la isla de la Española. Yo creo que por ahí van los tiros, pero desde luego es que no se le deja entrar al reconquistador. Bien, sigamos. Vamos a hablar de porque ahora intentan hacerlo un estadista. El último ha publicado Despertaferro un número lamentable, del que ya hablaré, sobre la conquista de Navarra. Y este fue criado en la corte francesa. Bueno, nació en Sangüesa, por eso es sangüesino, pero cuando mueren sus padres, en 1516, lleva 2 años en la corte francesa porque el rey lo quiere tener, no tiene ahí de rey. Bueno, el rey quiere ser su tutor, pero al final la familia muy poderosa, Albret, con Alain de Albret, un personaje, un señor feudal de estos de armas tomar, lo consigue. Y los feudos además piden. Pero, bueno, se casó con la hermana de Francisco I, le impuso ese matrimonio, 11 años mayor era ella, porque estaba entonces intentando, y también Carlos V, estaban intentando a ver si podíamos arreglar esto con un matrimonio entre nosotros, entre nuestras familias. Y su hija Juana, que ahora la quieren presentar como una luz del Renacimiento, una protestante de un fanatismo extraordinario, fue casada 2 veces por el rey. Los dos. El otro fue al final un Borbón, el segundo, pero fue el rey, porque también en estos momentos estaba intentando a ver si
podemos llegar a un acuerdo con los reyes de España, con un matrimonio, y esto es lo último que le interesaba a Francisco I. Bueno, voy a hacer una mención, he dicho, Despertaferro publica últimamente 2 volúmenes, es una revista que era muy buena, o sea, era en principio una revista militar, se estaba convirtiendo en la mejor revista de historia en los kioscos, pero tiene una deriva últimamente, ya comentaré algo. Vamos a empezar por esta portada, o sea, la bandera de Navarra. En 1512, eso la convertiría, la bandera más antigua del mundo es la holandesa, es del siglo XVI. No hay ningún testimonio de que existiera una bandera de Navarra. Ni de España, ni de Castilla, ni de Francia, ni de Gran Bretaña. Luis Correa menciona que hay una bandera roja con unas rayas amarillas. Pero por eso yo veo una señera, pero bueno. No hay. Realmente lo que hay, y pasa con los reyes de España, porque es que hasta los estados no han tenido nombre oficial. Eran los estados del rey, y este es el escudo de Juan III. Bueno, Navarra ocupa, pero claro, este señor tiene muchísimos más territorios al otro lado de los Pirineos. Es incluso señor de Andorra, incluso tiene feudos en Cataluña, Castelbó. Esto es. Y bueno, aquí le vemos, yo creo que abandonando Pamplona, que bueno, cobarde. Es que intentar, o sea, estar denigrando y comparar a Fernando el Católico con Hitler y estar exaltando a este personaje, yo creo que no hay nada peor, mayor fracaso que un rey que pierde un reinado. Porque no has hecho nada para merecer ser rey y bueno, has tenido que hacer algo para que te echen. Bueno, de Boabdil se dice que lloró, pero Boabdil luchó. O sea, es que la conquista de Granada costó 10 años. Y estaban peleándose entre sí como siempre. O sea, de los 12 emires de Granada, solo uno murió en la cama de muerte natural. Porque allí, o sea, la violencia política ha sido siempre extraordinaria. Y aun con 3 individuos de la dinastía, digamos, peleando, 10 años costó conquistar Granada. Bueno, finalmente Boabdil. Aquí le vemos abandonando Pamplona. Abandonando Pamplona en cuanto tiene noticia que el ejército español, más que castellano, porque la mayoría son además vascongados, atravesó la frontera y sale corriendo. Claro, no puede frenar, le van a asediar. Pero bueno, también el duque de Alba estuvo asediado en Pamplona, y aguantó. Pero es que la forma de llamar a la gente y de que vengan y de movilizar a todo el reino es quedarte ahí. Bueno, vamos a permitirle que se marche. Seguramente que no iría vestido de esa forma, porque no saben lo que pesa una armadura, y el otro con el casco, o sea, y era julio, o sea, con un calor, el casco te lo pones en el último momento cuando vas a combatir. Yo veía en los tebeos que comían los romanos hasta con el casco estaban comiendo, pesa 3 kilos, pues no. Bien, y se va a Lumbier. Y en Lumbier, el 29, me parece recordar, a los 5 días de tomada Pamplona, capitula, sin ninguna necesidad. Y le hace a Fernando el Católico depositario del reino, para poder marchar a sus dominios franceses. Pero bueno, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede ser tan inepto? Y cobarde, porque, bueno, a ver, no tenía ningún problema. Tú llegas a la Baja Navarra, de estas trincheras no pasa nada. O sea, y movilizas al reino, eres el rey. Puedes llamar a la población y sale corriendo. Sale corriendo. Bueno, rey partidista porque realmente en Navarra desde 1451 hay una guerra civil entre agramonteses y villamonteses, que muchos de ustedes sabrán más que yo, y realmente este gobierna sobre un partido. Todos son de los agramonteses, los puestos, el obispo, el no sé qué, todo.
Ese es su régimen. ¿Y qué van a hacer los viamonteses? Pues van a favorecer la invasión. Ellos esperan que se va a dar la vuelta a la tortilla y van a quedar muy decepcionados. Porque Fernando el Católico no viene a eso, ni Carlos V. Para Fernando el Católico, Navarra es el 1%, no quiere problemas. No necesita gobernar en un partido, apoyándose en un partido. Y los viamonteses están repartiéndose ya. Porque quieren... es que, vamos a ver, aquí en los nacionalistas apoyan ahora a los agramonteses, pero en el reinado de Juan II le llaman el usurpador. Y tienen razón. Juan II, que era castellano, es simplemente el marido, no recuerdo ahora cómo era la reina, que muere, se casa con otra castellana, Juana Enríquez, es el padre de Fernando el Católico. Fernando el Católico se ha criado en Navarra. Es más, no ha nacido en Navarra porque su madre, sintiendo los dolores de parto, atravesó la frontera solos del rey católico para que sea el heredero de Aragón, que en esos momentos está el príncipe de Viana, es el heredero de Aragón, el príncipe de Viana. Y además está reinando, el rey de Aragón es Alfonso el Magnánimo, o sea, las posibilidades que tenía Fernando el Católico de ser rey cuando nace son mínimas. Pero, entonces este individuo, bueno, es rey de Navarra por un braguetazo, pero ni en eso tuvo mérito, porque era un adolescente. Lo casan sus padres con otra francesa, Catalina de Foix, el de Albret. Corrupto. Mire, famoso tratado de Blois, cuando se está negociando, de las partidas que negocia, es dinero de bolsillo para el sanguesino. Una pensión para su hijo, o sea, para ahorrarse la paga de su hijo y de su hija, aparte de unas pagas para ellos. De espaldas a Navarra, que no quiere meterse en ninguna guerra. Claro, ¿por qué se produce la invasión de 1512? Porque usted no ha movilizado, tendría que haber movilizado. Oye, que te vas a liar con uno que está en guerra. Haz algo, pero no quiere que se enteren los navarros de que está negociando con su señor, porque el rey de Francia es el señor de este. Corrupto porque nombra obispo de Pamplona a su hermano Amaneo, que ni pisó la sede en su vida y tenía ya 4 sedes. Y lo único que hizo fue por ahí es tener hijos. Y tienes que leer en algún libro que es un patriota. ¿Pero cómo que un patriota? Bueno, han hecho patriota a César Borgia, que murió en 1508, y lo menciono ahora, porque, o sea, yo añadiría canalla. O sea, cuando César Borgia, que es, yo creo que todo el mundo conoce, o sea, es uno de los personajes más perversos que existen, es el príncipe. Este abandona y decide, que ya era cardenal con 20 años, decide secularizarse, cosa que era dificilísimo, lo consigue, y ahora quiere colocarse. Quiere una princesa. Claro, las casas normales no le dan la mano. Juan III, casa a su hermana con un tipo siniestro, que según Federico Kruppdijk, el ideólogo de ETA en su Nueva Vasconia, bueno, una Berchale, o sea, murió en 1508 o sea, 4 años de la conquista. Es increíble, porque le tiene una tirria a San Ignacio de Loyola, o sea, es el personaje que más desprecia en la historia, y dice que, mira, por lo que Euskadi ha hecho de mal al mundo con San Ignacio de Loyola, se compensa con lo bueno de César Borgia. César Borgia murió en una lucha banderiza, o sea, por tonto. Porque me parece mentira, iba persiguiendo a unos viamonteses y como tenía mejor caballo que los otros, se fue adelante. Y se quedó solo, o sea, es increíble. Los otros que... Bueno, eso le pasó también a un rey. ¿Qué rey? La unión de Fernando I se convirtió en rey de Castilla en la batalla de Tamarón, porque el rey Leonés tenía un caballo buenísimo y sale... Y adelanta todo el ejército y cuando llega solo donde los castellanos, que bueno, es que esta gente son como nosotros, lo que pasa es que juegan en otras ligas, pero no hemos de pensar que son personajes de mármol, que bueno, son listísimos y tal. Y bueno, o sea, yo de verdad, o sea, intentar convertir a en un estadista, pero hay gente ahí empeñada. Bueno,
Eh, este es Isaac de Echevarría, que la historia vasca. Claro, la historia vasca, es increíble, es una obra de 1931. Es la primera historia del País Vasco. Alguien dirá, ¿cómo? No es posible, el pueblo más antiguo del mundo. No ha tenido una historia hasta 1931. Pues no, porque para empezar no ha tenido nombre. ¿Y cómo es hacer la historia de un país que no tiene nombre? Porque les recuerdo que Sabino Arenas inventó Euskadi porque no le parecía correcto lo de Euskal Herria, porque en Euskal Herria hay una Erdal Herria, por cierto. Coinciden Euskal Herria y el Erdal Herria vienen a ser. Y se inventó. Sí, está Euskaldun, pero Euskaldun no es vasco, no incluye al vasco que no sabía euskera. Y hasta los 20 años Sabino Arana no supo, o sea, no era vasco, no era Euskaldun. En 1930 sería la primera, si fuera una historia, pero esto es, hasta el nombre es falso. Él pone, se llama Isaac Echeverría y pone Bernardino de Estella. Bueno, ¿qué voy a contar? O sea, dice, don Enrique, hijo de don Juan y doña Catalina, había entrado en Navarra peninsular el 10 de agosto. O sea, para el 10 de agosto ya había terminado todo, o sea, es que ni las fechas, o sea, para el 10 de agosto ya había terminado la invasión. O sea, es que son gente distinta, o sea, es algo impresionante, o sea, y claro, ¿cómo es posible que lleguemos a 1931 y no tengamos una historia de Euskadi? Pues comenta así, los vascos son como las mujeres honradas, no tienen historia. Como era para José Antonio de Aguirre, este era un Hércules. José Antonio de Aguirre lo cambió por los hombres. Los hombres honrados solo aparecen cuando invaden y tal. Como los vascos no hemos invadido, pues no. Pero eso de que los vascos son como las mujeres honradas, no tienen historia, pues es divertido. Bien, me voy a hacer ahora un poco publicidad. Yo es que en 2001 o 2004 publiqué un artículo sobre la Alta Edad Media, porque claro, entonces no sabía estas cosas, y de todos estos falsarios, pues puse un disparate de estos de hacer risas, ¿no? Para mostrar, porque claro, no vas a estar desconstruyendo todo un libro, pero ya saben, quien hace un cesto hace un ciento, y si haces un cesto como eso, ¿cómo será? Esto lo pueden consultar porque el libro se publicó y al mismo tiempo apareció en internet, pueden mirar. Claro, es que entonces no había aparecido este fenómeno de Navarra. Es que los autores estos, Bernardino de Estella, Bernardo Stornes Lassa, el gran no habían cursado cursos de historia, eran curas, eran políticos, y ahora nos encontramos con gente que tiene el título de historia, pero que no tiene ningún problema en decir que Alfonso II el Casto se casó con su madre. O sea, Alfonso II el Casto es famoso. Munia es la primera vasca conocida, no tiene ninguna calle, es la reina Munia de Asturias. Pues va, él nada, se casó con su madre, o sea, pero da igual, o sea. Es que, vamos a ver, la historia es muy difícil, es de los saberes más difíciles. Probablemente en esta conferencia yo cometeré algún error, y ya lo he cometido, y no seré consciente, porque me fío de lo que leo, pero es que no puedes comprobarlo todo, pero también es la más fácil, o sea, sin saber historia se puede escribir, la gente piensa que es periodismo, esto es como periodismo del pasado. Bueno, pues me informo un poco ahora en Wikipedia y tal, y puedo hablar de siglo. No, mira, las mentalidades, todo es muy distinto. Pero claro, realmente no estamos hablando de historia, estamos hablando de política. Y como dijo Ortega y Gasset, la política no aspira a entender las cosas. Para eso están otras cosas. Y como dijo Konrad Adenauer, en política lo importante no es tener razón, sino que te la den. Bien. Esto, volvemos a nuestro alcalde, ese libro de 50 fechas que podría hacer, 50 falsificaciones, o sea, realmente hay más. Yo creo recordar que solo hay 2 o 3 fechas que no comete un error. Hay errores y luego,
Claro, estamos ante la invasión de un ejército, probablemente el ejército más grande que ha visto Navarra en toda su historia, hasta 1521, y claro, hay que convertirla en una rebelión. No obstante, pronto pudo verse que quienes verdaderamente habrían de liberar al reino serían los habitantes de sus pueblos y ciudades, puesto que cada vez que Asparrós de Esparre llegaba a una localidad importante, se encontraba con que los lugareños sublevados habían puesto en fuga las guarniciones. Son sueños húmedos. Esto, a ver, Pedro Sarte, bueno, Pedro Sarte merece, o sea, es el mayor falsario de la historia de... ¿Por qué? Porque ha escrito miles de páginas sobre el genocidio, etcétera. Los navarros no dudaron en sublevarse, aún sin esperar la llegada de los soldados de don Enrique. O sea, que no eran los soldados de don Enrique, o sea, es que los paga, son del rey de Francia. Bien, volvemos a Pescador. Es que tiene una obsesión con los historiadores españoles, o sea, si los historiadores españoles siempre se han regodeado en afirmar que en 1512 el reino cayó en pocos meses, regodeado, bueno, igual. Pero es que para este hombre yo creo que hay una frase que se atribuye a Pla, pero que no es de Pla, que no hay nada más parecido a un español de izquierdas que otro de derechas. Véanlo ustedes hoy. O sea, con la realidad hoy, como lo desmiente, pero es mentira. Se estaba refiriendo a catalanes, por cierto, el pasaje ese de Pla. Pero bueno, a este le da lo mismo que sean de izquierdas, que son españoles. Y ya, si son españoles, pues dices, bueno, pues, ¿por qué será? O sea, será por los genes, ¿no? Pero pescador. O sea, tú eres una contradicción en términos, o sea. Pero bueno, sigamos. En afirmar que en 1500 cayó en pocos meses, ¿qué podrían decir los navarros en una campaña que duró solo 2 semanas? En realidad no hicieron falta muchos esfuerzos por parte del ejército para conseguir esos objetivos. La mayoría de las poblaciones navarras se sublevaron en cuanto ocurrió la noticia de las entradas de Asparrot, y ellas mismas se encargaron en algunos casos de sentimiento de alegría, invadió, tal. Bien, realmente fue un éxito, pero vamos a hablar. Vamos a ver. Aquellas guerras de Navarra, como, bueno, es que claro, como conquistó sin pegar un tiro Fernando el Católico, es que no hay ejércitos permanentes, los ejércitos son caros. Entonces el que tiene un ejército, y en este caso pueden ser 24.000 hombres, que es una barbaridad, para aquella época, bueno, o sea, se calcula que la guarnición española es que primero están los comuneros, se han ido los navarros, nobles navarros, con sus mesnadas, se han ido a ayudar a los nobles castellanos, porque están emparentados. Los nobles navarros llevan, no tanto con los aragoneses, pero sí con los castellanos. De la misma manera que los los reyes de Navarra están emparentados con, o sea, Juan II es Trastamara. Juan II. Estaban emparentados. Entonces, bueno, se han marchado. Y bueno, entonces hay una superioridad de repente y claro, pues lo más está el famoso San Ignacio de Loyola en Pamplona. Y claro, esta represión originó un profundo odio contra la ocupación castellana. Bueno, esto es de un libro de Carlos Caballero, que es este. Y este es un libro de GB. Es un libro de GB. Que bueno, de la editorial del Vives, de la antigua GB. Esta represión originó un profundo odio contra la ocupación castellana y de esta forma, coincidiendo con la sublevación de los comuneros de Castilla, estalla en Nafarroa un alzamiento. O sea, no hay alzamiento, o sea, contra la ocupación, proclamándose como legítimo rey de Nafarroa Enrique II, hijo de Ollán. El 30 de junio de 1521 era totalmente derrotado el ejército nafartarra, que no es el ejército francés, por el castellano. Bueno, esto no sabía. Bueno, sí sabía. Es que Carlos Caballero alcanzó fama nacional cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, porque tuvo a bien publicar un artículo que algunos acordarán, Las ratas de Roma. Las ratas de Roma. Y cuando se produjo la reacción que se produjo, que en realidad acabó con su carrera política porque este era
el congresista de Álava por el PNV y no lo volvieron a presentar. Entonces lo saco de la prensa, lo he cogido ahora cuando preparaba, no sabía esto. El señor Caballero aclaró que su desprecio no era para los vascos que hubieran nacido fuera de Euskadi, a pesar de que el artículo dice las ratas venidas de España, nacido fuera de Euskadi, sino que su desprecio era para los vascos cuya ideología fuera enemiga del PNV. Hasta personalizó en quienes eran para él ratas. No aludía a los inmigrantes, sino a los Carlos Totorica, Carlos Iturgaiz, John Juanisti, Fernando Sabater, José María Carrascal, Mayor Oreja, que con tal de medrar en la política y manejar los hilos del poder, son capaces de manipular hasta el hartazgo. Bueno, pues este es un libro dedicado antes, o sea, si es de la EGB, pues imagínense de qué año es este caballero. Bueno, pues tenemos un ejército de 26.000 soldados. Bien, en cuanto aquí el contraataque castellano, porque con la misma facilidad que se conquistó el territorio, lo reconquistaron. Bien, primero vamos a ver qué pasa cómo llamamos a los ejércitos. Y esto está ya, porque aquí pone castellano, esto es la revista Despertaferro. Yo escribí, bueno, yo probablemente ya estoy en la lista negra de Despertaferro porque no me han llamado para esto, no me han llamado para el de Roncesvalles. Estuve a punto de hacer uno sobre Roncesvalles porque menudas perlitas hay en el número de Roncesvalles. Yo hice uno sobre el Reino de Asturias y de repente me encuentro que donde había puesto España me ponen península ibérica, peninsular. Digo, es que este territorio se llamaba España. Península ibérica es una expresión de 1820. Todo el mundo llamaba España. Los francos iban a España, todo el mundo. No, pero es una palabra tal. En una revista como Despertaferro. No, es que nuestro libro de estilo. Dije, no, pues a mí me ponéis, yo esto de, bueno, es una palabra prescrita en el. Es que este país ha hecho todo lo posible por destruirse, porque si ven, la mayoría de los profesores medievalistas españoles no utilizan para nada la palabra España, que es el único nombre que había. Y que no significa nada, porque España ha sido muchas cosas a lo largo del tiempo, pero no, pondrán península. Eso sí, Francia hacen un número del 17 que están mirando la guerra del segador, los franceses por aquí, los franceses por allá, pero que son mercenarios, no, son franceses, los franceses por aquí, los franceses por allá. Oye, pero los otros son los hispánicos por aquí. Los hispánicos dispararon, esto es literal, 8.000 tiros, los franceses 4.000. Bueno, castellano. Entonces, bueno, al ejército que viene del norte se le llama ejército navarro, como hemos visto, o ejército franco-navarro. Bueno, hubo navarros, pero yo no he visto que al ejército que entró en Bélgica se le llame anglo-belga en la Segunda Guerra Mundial, porque había unos cuantos belgas. Ni que en la batalla de Inglaterra se diga que la aviación británico-polaca, los aviadores polacos fueron muy importantes. Yo esas cosas no veo. Y bueno, pues Francia existía, claro, como Italia, o sea, y como Alemania, son palabras. Y el otro suele ser normalmente ejército castellano, ejército español, yo creo que es más, teniendo en cuenta. Sí, claro, vamos a ver. Castilla es 2/3 de España. La Corona de Castilla son 11 comunidades autónomas de las 17. Entonces, cuando hablamos de castellano, da la impresión de que no hay, y más en estas guerras en donde fueron miles vascongados, porque para ellos era una forma de, como no había entonces paguitas ni pagas dobles, pues la forma de conseguir ni el sorteo del niño, pues iban contentos a las campañas a ver qué rapiñaban. Y cuando vean una película de una batalla y con la espada, mire, después de una batalla están todos en pelotas porque, bueno, les han quitado las espadas, la ropa, esto. Bueno, bien, entonces, hispano-veomentés, o sea, sí,
los Beamontés. Oye, pero, a ver, vamos a hablar de lógica. ¿Eh? Si tú dices hispano-beamontés, el otro será franco-agramontés. ¿No? Es que, bueno, una de las características de metodología de esta gente es la ley del embudo, o sea, y luego el método Humpty-Dumpty. Bueno, esto está extendidísimo hoy. Las palabras significan lo que yo digo que significan. Bueno, la batalla de Noain, que es famosísima, ¿no? Es la que, porque además prácticamente es la única batalla, lo demás fueron asedios. Ah, bueno, ¿por qué fue tan rápido? Bueno, pues estos bajan. Un ejército, en cuanto empieza a funcionar, empieza a tener desertores. ¿Sí? Los tercios españoles tenían desertores, los franceses. En cuanto hay miles de personas juntas, empiezan las epidemias. O sea, empiezan las epidemias. Y, claro, de repente ha sido ya Villalar, los comuneros, bueno, queda Toledo resistiendo, pero bueno, entonces se organiza el ejército. Y cuando ya están llegando al Ebro, los franceses a correr para arriba. Claro, y cuando llegan a Noain, porque más o menos casi todas las gestas son de los de abajo. O sea, es que en una maniobra genial les cortan la retirada para que no se encierren en Pamplona. Y se produce la batalla de Noain, que decide la guerra. Y a continuación, porque, o sea, los soldados son muy caros, o sea, estamos hablando de estados que apenas tenían funcionarios en cuanto se licencia el ejército. O sea, entre otras cosas porque es difícil pagar a los soldados, o sea, los tercios de Flandes se sublevaron 50.000 veces, o sea, es que no les pagan al día, les deben muchas veces 6 meses, 12 meses, y el soldado de los tercios se tiene que pagar la pólvora. O sea, el de caballería le dan dinero para el forraje, o sea, los soldados, y bueno, pues... Pero vamos a ver qué pasó en la batalla, simplemente. Pues un navarro hizo prisionero al general francés, mira, qué casualidad, pero un navarro de los otros, del ejército castellano. Y otro navarro, el capitán Dona María, que es la figura, el navarro más destacado de las guerras estas. Que si estuvieran en otro bando, bueno, habrían publicado libros y libros del capitán Dona María. Este es el militar más capaz. Bueno, hay otro, pero está en Italia, Pedro Navarro. O sea, unas veces sirviendo al rey de España y otro al rey de Francia, al que mejor le pague. A ver, un problema que tienen esta gente en la metodología es una cosa que se llama la ley de la herramienta. Si a un niño solo le enseñas un martillo y durante toda una vida solo utilizará el martillo para todo. Eso se llama la ley de la herramienta. Ahora, pues pasa cualquier cosa, pues el cambio climático o el patriarcado. O... Hay gente que solo tiene una herramienta, un martillo. Y, a ver, el nacionalismo no existe en esta época. Ellos piensan que es normal que una persona sea nacionalista. Sentido de pertenencia, sí, siempre ha habido. O sea, hay el hombre, además, hemos sobrevivido porque somos tribales, todo lo que queráis, pero nacionalismo y patriotismo también los romanos, pero nacionalismo ya es político, tiene una dimensión política. Y claro, tú no puedes explicar, es decir, un nacionalista no puede explicar el siglo XVI porque va a meter las ideas nacionalistas en un mundo en donde no tenían esas ideas. Y el segundo del ejército francés, ¿por quién fue capturado? Por otro navarro. O sea, es que en el ejército este vienen los navarros que han estado ayudando a los castellanos, y es así, esas son las realidades. Pero el papel lo aguanta todo. Bueno, pues, la Navarra Marítima, este fue el gran, y creo que sigue siendo el gran bestseller de la literatura nacionalista. Y nos dice Urzain que el hecho bélico de mayor trascendencia, dado que Navarra perdió la gran batalla por recuperar la independencia. Y aquí, ¿por qué luchamos? El 30 de junio de 1521 se produjo la batalla de Noain, la más importante y trascendental derrota del Estado de Navarra. Se habla de más de 5.000 vascos muertos. Nafarroa fue, según Alesón, borrada del catálogo de las naciones. Bueno, no he ido a Alesón, no voy a perder el tiempo. Pero bueno, me jugaría una mano a que Alesón no escribió eso.
Por lo menos lo he puesto la frase en Google a ver si aparece en algún libro. No aparece más que en este. 5.000 vascos. Vamos a ver. Hubo 5.000 bajas del ejército francés. 5.000 bajas. Y de los que calcula, y lo dice Monteano, pues 1.000 muertos. Porque normalmente en las guerras la proporción entre heridos y muertos suele ser 5-1. Si ha habido 5.000 bajas, pues 1.000.000. Pero que fueran vascos, pues sí, habría algunos. Pero es que ese ejército era sobre todo. Bueno, el contraataque castellano, claro, ¿qué pasa? Llegamos y la guerra continúa, porque hasta 1526, y entonces, y ahora llegamos ya al asunto de Maya, y los españoles pues han disuelto el ejército, y esto es como ocurrió en cierta medida, se recuerdan, en la Segunda Guerra Mundial en África, que iba Rommel hacia atrás, volvía, y bueno, y se formó un ejército, y bueno, y es ahora cuando viene un ejército francés, es que es francés, jolín, es francés, todas partes. Y entonces penetra. No, bueno, es que esto. Sí. Sí, miren. No, primero, que esto fue una gesta, o sea, la toma de San Juan de Piedeporto por el ejército español fue una gesta y probablemente la resistencia más valiente del otro bando. Está olvidada. Dicen que se había acercado para aquí Enrique II, que venía con 2.000 hombres, pero bueno, Enrique II se volvió a su casita, si se acercó. Bueno, y viene una nueva, y entonces reconquista, y vienen a Maya, conquistan el castillo de Maya, que por cierto ha estado en manos españolas todo el año 1521, o sea, eso de Asteris, ¿toda Navarra fue conquistada? No, pues había una lupa, ahí estaba 100 españoles en el castillo de Maya. Conquistan Maya y, ¡oh sorpresa!, en vez de bajar a reconquistar Pamplona, a reconquistar Navarra, no es el ejército de Enrique II, se van y conquistan Fuenterrabía, donde se mantendrán hasta 1524. Bueno, normalmente no intentan explicarlo, pero cuando intentan explicar por qué un ejército que quiere reconquistar Navarra para su rey legítimo se marcha a Fuenterrabía, pues es divertido. Bueno, vamos a ver lo que pasa. El ejército francés, mandado por Bonivet, pero bueno, hay algunos que saben que Bonivet les dijo a los navarros que habría en su ejército: no, esto es para vosotros. Y bueno, podría ser, no saben qué follones en el ejército español multinacional, que era multinacional, los españoles querían llevar siempre más. Y dices, yo, el último, o sea, yo cuando les veo avanzar en las tropas napoleónicas, yo me buscaría la vida para ir el último. Joder, menuda faena. No nos quejamos de los sorteos de copa, pero el tener que ir en primera fila cuando están disparando los demás, pues, bueno, o sea, ¿qué es esto de que los navarros conquistaron Maya? ¿Ya se lo han sacado? Bueno, lo que sabemos es que había una guarnición de soldados, entre ellos había navarros, los españoles, la guarnición, 3 días de resistencia. Sí, fue poco, pero solo quedaron apenas 25 o 30 capaces de sostener las armas, de los 100. La resistencia fue suficiente, pero esto es para que nos demos cuenta de lo que es una gesta en el siglo XVI. Bueno, pues esto no fue considerado una gesta, porque el alcaide fue juzgado por haber rendido la plaza, a pesar de que se le impusieron los soldados. Para las autoridades españolas aquello no fue una gesta, aunque murieron un montón y solo quedaban 25 o 30. Pero no, esto no es una gesta. Lo mismo podríamos decir, el otro castillo que se tomó, Burgui, murieron más de la mitad de la guarnición española.
en el ataque de este castillo. Bueno, estos son gestas, digo yo. Claro, ya veremos qué pasa en Amayur. Bueno, en Amayur, yo no coincido aquí en este libro. Esto para mí, yo saco datos de este libro. Yo me inspiro mucho en Monteano. Es que sus interpretaciones, cuando habla de ejército franco-hispano, ve a Montés, o mi estado legitimista en Amayur, una especie de Andorra o así. Pues vamos a ver el estado legitimista. Bueno, esto es de su capítulo y dice, gobernar desde Amayur, la primera en la frente, a las órdenes de Francia. Sí, claro. Es que este es una posesa. Es que, vamos a ver, Enrique II, bueno, voy a adelantarme un momento, es que aparte que era un pobre, no me digas que me he perdido, los grandes dominios, o sea, bueno, lo dejamos. Enrique II, o sea, este tío no hace nada, pero tampoco pone pasta, por lo menos para pagar a los navarros. Entonces, el jefe de estos navarros, Jaime Velaz de Medrano, pues, o sea, se va a Bayona a jurar fidelidad a Francisco I. Ya, por cierto, le ha jurado fidelidad a Fernando, le ha jurado un montón de fidelidades por medio. O sea, es un vasallo, porque es el rey de Francia el que les paga. El Estado legitimista. Dice, buscando la ayuda necesaria, el capitán acudió a su rey Enrique II. Cumplidos los 18 años, acababa de salir de la tutela de su abuelo, el poderoso señor de Albret. Privado de la mayoría de su reino, sus recursos económicos y militares se reducen a lo que el Bear y otros pequeños dominios franceses podían proponer. Vamos a ver. Los dominios norpirenaicos eran 4 veces más grandes que Navarra y además rentaban más. Eso es decir que como no tengo Navarra, soy pobre. O sea, primero en Navarra el rey era pobre y por eso le había pedido las propinas al rey de Francia, porque los agramonteses se llevaban todo. Decir que como no tengo Navarra, no tengo pasta, no, mira, tienes 50.000 kilómetros cuadrados. O sea, vasallos. Puedes hacer algo. Hombre, levantar un ejército de 10.000, pero pagar a 1.000 navarros, pues yo no creo que sea algo para... Además corre el rumor de que Francisco I quiere hacerse con su reino para unirse efectivamente. Enrique II, que no le deja, los franceses no le han dejado venir, también tiene la mosca detrás de la oreja. Porque puede interpretar que Francisco I no tiene ningún interés en que él sea rey de Navarra. Y lo que está haciendo es muy sospechoso. Entonces voy a financiar a... El caso es que, como no suelta el dinero, pues la guarnición, pues tienen que jurar fidelidad. Bien, entonces Francisco juró fidelidad en Bayona, se trasladó a Bayona para jurar delante de Bonivet. Bueno, en unas comunicaciones, San André, es decir, Esparrós, dice, vos sabéis de quién es el soberano que tenéis, gobernad allí en su nombre y no os preocupéis por todo lo demás. Tu rey es Francisco I. A comienzos de julio, esto lo saco de Monteano, los pagadores franceses, es decir, justo cuando están a punto de llegar el ejército del virrey de Navarra, poco antes llegan los pagadores a pagar un mes por adelantado. Abonan el salario a 1,5 centenar de soldados. O sea, en el castillo no caben muchos más. Lo que a la vista de la mayoría de la guarnición, lo que salta a la vista es que la mayoría de la guarnición es de origen norpirenaico. Gascones, laportarras o bearneses. Que eso pueden ser de los dominios de Enrique II, pero que son franceses, no son navarros. 150. Parece ser que cuando pasan unos días y como llega el virrey de Navarra con un ejército invencible,
pues los franceses se dan el piro, o muchos franceses. Y navarros que están de los alrededores van. De tal forma que en el momento del ataque sí podrían ser un 60%. Yo creo que como mucho. Mitad y mitad. Pero esos son los llamados últimos navarros. Es que hasta un negro había. Lo sabemos porque era el verdugo. Porque en ese castillo se ahorcaba a la gente. Según la interpretación del fuero, claro. O sea, es que es una historia, es indignante, de verdad. Bueno, pues vamos a ver que este mide muy bien las cosas con... como no se sabe quiénes estaban allí, pues nada, pues será el PTV, el famoso Pueblo Trabajador Vasco. Basta con dibujarlos y ya pongo yo el escrito, aquí están. El resto de los defensores del castillo, tras haber destacado a 5 por su nombre, porque no sabemos más, era una amalgama de nobles, artesanos, clérigos y ciudadanos de a pie, que difícilmente podrían ser adscritos a los bandos beaumontese o gramontese, y que simplemente eran legitimistas, patriotas, o sea, que habían ido allí, y aquí les vemos luchando con ese fervor patriótico. Y lo ha medido, ahí tiene una bala para medir. Bueno, Del Burgo piensa de otra forma, le llama partida de salteadores. Tiene más razón que un santo. Este es un libro, pero no porque sean agramonteses, navarros, vascos, porque son nobles. Nobles de aquella época eran captores. Tiene un libro referido a la nobleza castellana, de Salustiano Moreta, Malhechores feudales. Es que esta gente, o sea, saber, Jaime Velas de Medrano está, el rey no le manda ni dinero, ni comida, ¿qué va a hacer? Pues asaltar. O sea, lo que han hecho siempre. Tenemos documentados saqueos a la población, imposición de tributos. Estos son costumbres de esta gente, no porque sean agramonteses ni navarros. Secuestros de personas para pedir rescate. Todo esto está documentado. Represalias sobre los beamonteses. Pero claro, había beamonteses en esa zona. Ejecuciones en la fortaleza. Sabemos de 5 ahorcamientos. Sin juicio, sin nada. Y Monteano nos da la interpretación, eran normas militares de la época. Bueno, pues a veces sí, pero normalmente no, porque solían, a ver, con la morralla no solía, pero con los nobles, o sea, se pide el rescate, etc. De hecho, el vecindario protestó a Enrique II. 2 veces Enrique II escribió a Jaime Vela de Medrano diciendo que tiene que gobernar, que no puede ser... Bueno, protestas a las autoridades francesas. Claro, desde Bayona le escriben a Jaime Vela de Medrano que la justicia, que la justicia tiene que ser ordinaria. Él hace... Y protestas, lógicamente, al virrey de Navarra. Esto es que era un infierno aquello. Con unos individuos que, lógicamente, pues, si tal vez hubieran estado pagados regularmente y bien pagados, pero tenían que... Bueno, pero ¿cómo lo ven estos? Pues Pescador nos dice, en ocasiones los defensores del Castillo Maya, en ocasiones, se vieron obligados a robar a las poblaciones circundantes para conseguir alimento suficiente para la tropa, lo que provocó las quejas de los vecinos del lugar. Hay que entenderlo. La mayoría de la población estaba ya muy desengañada de todo y vería con mucho... si hubiera sido el trapeo, robadme por la patria. No me importa, pero como estaban ya un poco hartos, vería con mucho escepticismo aquello que se enfrentaban de nuevo contra el poder de los españoles y que encima les comprometían a ellos al pedirles que les diesen ayuda y alimentos. Bueno, el libro de Francisco Javier es la historia de una Berchale que se ha descubierto 500 años después que, bueno, era una Berchale, pero súper Berchale, o sea, en fin, un libro que no tiene ninguna vigencia en las biografías. Bueno, Iñaki Sabredo nos dice que hace muy buenas reconstrucciones, hay que reconocer, las ilustraciones de los castillos y tal. Jaime Melaz, ya lo escribe con B, mantuvo el control del puerto y del valle desde el castillo Amayur
ese control se hizo a veces exhaustivo. Es que si encuentras las palabras adecuadas siempre puedes... Lo que generó alguna protesta, que puso en conocimiento al rey Enrique de las actuaciones abusivas de los soldados del castillo. Pues eso es lo que hubo. Y ahora vamos con el ejército castellano. O sea, Juan de Aguerre, que está en un monasterio y tal, que escribe a Jaime Ben, dice, la verdad es que son pocos castellanos. Bueno, la verdad es que parece que eran 1500 en el ejército. Infantes viejos castellanos que pueden estar entre ellos vascongados perfectamente, porque los vascongados, la milicia era un trabajo. Pero en total son 5000 atacantes. Luego, ¿de dónde salen los 3500 navarros? Es que es así, es que no hay más. Porque se ha hecho la recluta. Y no es que son navarros a los agramonteses. No, yo soy objetor de conciencia porque... no, navarros. Porque además van a luchar contra los franceses. Pues para ellos son franceses. Y esta vez no hay apenas vascongados, o por lo menos que no sean del ejército regular, porque tenemos que Fuenterrabía está en manos. Y ahí están combatiendo los vascongados y hay un proyecto de una operación a Bayona. Lo cual, en esta operación, bien. Bueno, pero el que no se consuela es porque no quiere. Amayur, símbolo final de la independencia navarra, nos legó también el primer caso de insumisión en el ejército español. O sea, parece que hubo insumisos. Es posible saber. El fuero ordenaba que la gente podía ser movilizada durante 3 días a su costa. Y a partir del cuarto día había que pagar 28 maravedís, que es una cantidad. Pudo haber, yo no sé nada de verdad, lo único que sé sobre desertores del ejército del virrey es esto. Pero puede ser, pudo haber alguno, pero evidentemente que esto fue... Bueno, vamos a conexarte en un título, es que, a ver, aparte de ser el mayor fansario, no saben ustedes qué vocabulario, o sea, ahora va a hablar de los mesnaderos de la pluma. Dice, frente a los aproximadamente 10.000 soldados foráneos y profesionales del ocupante, o sea, de 5.000 pasamos a 10.000, y encima son profesionales. Gu, le llama así a Gu, Gallastegui Ucín, autor el que está criticando de una manera insultante, ni siquiera los menciona. Según Gu, las tropas que sitiaron el fuerte eran navarras, aunque en la realidad, con datos concretos y reales, fue que los navarros que acudieron con los castellanos lo hicieron obligados por las órdenes del virrey. O sea, bueno, pues sí, así hice yo también la mili, no te fastidia, y encima en Melilla, o sea, no, pues claro, que aunque como porteadores y acarreadores, solo llevaban, estos son como las famosas armas de Zapatero que no mataban, o sea, no estos fueron, pero eran de acarreadores. Armando, ¿te parece hacer un pequeño cierre final para pasar alguna pregunta? Pues no, espera, es que me tomo 5 días. Voy a ir más rápido. Es que me gustaría que tuviese alguna pregunta. Aitor Pescador, que dice que son más de 10.000 en Francisco, pero en el último artículo que en Despertaferro habla de 5.000, dice, desconocemos si la proporción de 51 era la medida necesaria para acabar con los navarros. Al parecer, y es verdad, era una proporción 51. Sí, pero ahora lo explico primero, porque se está temiendo, se han movilizado, no todos van a combatir, o sea, pero hay miedo de que Enrique II deje de tocarse las narices, mande un refuerzo, los franceses manden refuerzos, es decir, la fortaleza ya saben que son un centenar, porque no caben más. Han podido ser 150 cuando pasaron en julio porque algunos dormían en la villa de al lado, pero ahora caben 100. Y sí, pero claro, hace este tipo de chistes porque no les ha contado a los lectores que esos 50 son también navarros. A ver, bueno, durante varios meses, unos 200 patriotas, bueno, este libro, Los vascos Euskal Kondaira, o sea, es que lo regalaron la caja de ahorros vizcaína. Algunos de estos libros los han regalado las cajas de ahorros. Durante varios meses, el asedio duró una semana. Bueno, aguantan el cerco. Y preparando esto, pues miren,
me encontré, no sabía, de Stonewall le había perdido la pista. Bueno, tiene una batalla de Poitiers para morirse de risa. Bien, y resulta que impartió clases de higiene genital, esto es literal, del Diario Vasco, impartió clases de higiene genital en el seminario de Derio durante 3 años, según algunos testimonios recogidos en 2011 durante la preparación de un libro sobre la historia. Abusó. O sea, tiene una plaza, esto se salió porque le habían puesto una plaza en Irún. Una plaza a este, o sea. Bien, ante la resistencia de los patriotas navarros, este es Bernardino, consumidos los víveres, porque ahora vamos a ver que dices, bueno, pues todos hablan de que se rindieron porque se quedaron sin víveres. Dirás, pues será una tropa de triperos, porque para una semana quedarse sin víveres, pues aquí no, pues no, ya no hay. Luego, Federico de Zavala. Esta no es una historia, esta no es tan mala, ¿eh? Pero bueno, durante 6 meses, o sea, 6 meses que ni sabemos contar, resistió la fortaleza de Zamayur con gran heroísmo hasta que faltos de víveres, pues claro, no hay, aquí se come muy bien, y si no hay comida, pues oye, aquí no hay. El sitio se prolongaron y comenzaron a faltar víveres y municiones. O sea, por lo que el alcalde, en cuanto se acabó la chistorra, pues mira, esto es de otro que fue diputado, Navarra, ahora no me acuerdo, bueno, los amigos Urzainqui, bueno, ¿qué debe decir? La fortaleza en la que ondeaba el penrón rojo de Navarra. Fue sitiada por los castellanos, claro, los castellanos. Como sitio se prolongaba, comenzaron a faltar víveres y provisiones. Después de grandes batallas y de rechazar varios sangrientos, el 19 de julio los sitiadores se vieron. Bueno, este Miguel de Orrea, este también miente, porque se llamaba Pedro Rascués, y con este empieza todo, un joven seminarista. Pero vean ustedes, no cesaba el estruendo de los cañones y arcabuces, y las espadas continuaban tintas en sangre, pero los defensores del castillo no se... Poco a poco, dice un amigo mío, ¿cómo? Pero esto yo no he visto nunca en un libro de historia, o sea, que un amigo te ha dicho, pero ¿qué sabe el amigo de lo que está pasando en Amayud? Poco a poco, dice un amigo mío, en un proceso artículo sobre Amayud, iban cayendo los héroes, nobles pechos destrozados por la metralla. O sea, bueno, no murió ni uno. Y esa es la realidad, si no tendría estatua. Bueno, veamos, este es Miguel de Orara, que publicó, pero es que luego le han hecho una republicación a un libro que no vale absolutamente nada. Ya le han cambiado el título, Los últimos navarros. ¿Por qué? Porque en ellos encarnó bueno, de todas las historias la peor es esta. O sea, también creo que le fue regalada. Este es un francés, un ingeniero agrónomo, un perito, perdón, de Louis Davan, pero bueno, la Sociedad de Estudios Vascos se encarga de... son varios falsarios los que tienen un volumen. Empezando por, ¿verdad? En la historia del pueblo vasco, que en realidad es... la historia es así hasta que aparece ETA y luego todo esto. Fueron muertos todos ellos. Este nos cuenta que Sancho III el Mayor practicaba un socialismo pastoral. Caso único en el mundo, socialismo pastoral. O sea, es que es increíble. Bueno, la cabeza le sirve para algo. Bien, Juan de Aguirre escribe, todos moriremos con él por defender aquel castillo, con él, con Jaime Veraz. Pero claro, esto me acuerdo de Barry Lyndon, una de mis películas favoritas. Dice, semejantes decisiones, aunque puedan mantenerse firmemente una semana, se abandonan un instante de desesperar. Es que una semana duró el asedio, exactamente. Como mucho. El 12 llegaron, probablemente el cerco no sé, hasta el 13. Sí, es muy fácil decir, no, todos moriremos aquí. Bien. Bueno, este es el castillo y la clave fue esto. Realmente durante una semana de combates, para los pocos muertos que hubo, que pues, hubo poquísimos muertos, el virrey tenía tiempo y no mandó a la gente a morir. Utilizó los cañones, hasta el punto que le explotaron los 3 mejores que tenía. Y la clave fue cuando unos dinamiteros guipuzcoanos, pues, barrenaron eso y entonces ya se rindieron. Porque no tenía sentido, realmente, a ver, para cobarde yo en esta sala. O sea, no voy a criticar a Jaime Velaz y sus por no haber hecho más. No tenían salida. O sea, no, pero no me vendas una gesta que no fue.
no fueron cobardes, podrían haber huido, ¿no? Se quedaron ahí. A ver si venía alguien, el sangüesino, que estaría bailando. Bueno, vamos a ver, nos dice Monteano, la media docena de heridos, la mayoría a causa de las quemaduras causadas por la explosión, fueron atendidos por... Es decir, esta que es la imagen del número de Despertaferro, en el cual solo hay 10 líneas a Mayur y las hace pescador, o sea que no es que haya una fobia, no es una gesta. Yo dudo mucho de que se produjera eso. Un combate cuerpo a cuerpo produce muchos muertos. Si solamente hay media docena de heridos y son por la explosión, pues yo me temo que, lógicamente, sí sabemos que se pagó a alguien para enterrar a algunos, pero las bajas fueron poquitos, los muertos poquísimos, y probablemente todos del otro bando, porque era mucho más arriesgado. Los otros estaban parapetados. Pudo haber muerto uno. Pero esto en una revista Despertaferro. O sea, en la leyenda de esto que viene en el interior se lee esto. Tras la conquista francesa, bueno, no francesa, se instaló una guarnición de 200 soldados a las órdenes del capitán Jaime Velaz de Medrano. Serían los últimos hombres leales a Enrique II de Navarra. Que no eran leales. Pescador, antes de decir que son 5.000, nos dice que ya solo le quedaba como leal prácticamente. No, este ha jurado hace 7 meses al rey. El verano siguiente fueron asediados por un numeroso ejército castellano. Esto en una publicación española. Ejército castellano. Es un ejército en donde la mayoría son navarros. Bueno, el contraataque a principios de julio. Fíjense, en las leyendas ya es que entra en contradicción. A principios de julio el concentra más de 7.000. Ahora son parte de Navarra, sumándose a las tropas. El 11 ya son 10.000. Y finalmente la fortaleza se rinde entre el 20 y el 22. ¿Cómo? Si se sabe que es el 19 de julio. Es que, de verdad, hay una falta de fuste. El que ha hecho esto es tan difícil. Bueno, y lo que más gracia me hace es que en el mapa aparece la zona rayada y yo esperaba zona depredada por Jaime Vera de... No, pone la ropa en Navarra, las tropas navarras se retiran a mar. Bueno, a ver, sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasó? Los franceses, como había soldados franceses, el rey de Francia pagó y fueron liberados. Probablemente serían unos 40. Y quiso Esparrós, también pagar el rescate por Jaime Velaz y por todos los demás. Y el virrey le dijo, no, estos son súbditos y estos no. Se les ha prometido la vida y realmente enseguida recuperaron la libertad. Salvo Jaime Velaz de Medrano, que con toda seguridad fue asesinado en la cárcel por Beamonteses. Pero bueno, es que Jaime Velaz de Medrano ya tenía muchas cuentas pendientes. Y quizás sus hijos, y quizás su hijo Luis. Son todos los demás al año y poco después ya estaban sirviendo a Carlos V. O sea, si hubiera pasado esto, es que claro, si comparamos la represión de los comuneros, es que estamos hablando de que Fernando y Carlos V perdonaron a gente que 2 veces rompieron el juramento de fidelidad. Y no solamente eso, sino que poco después ya están aspirando a cargos, porque los necesitan, viven, como los nuestros también, viven de la política. Bueno, ¿qué pasó con el castillo? Pues lo arreglamos, no lo arreglamos, y se decidió centralizar todo en Pamplona, que a los castellanos les va a salir el ojo de una cara, porque lo mantienen ellos, la guarnición de Pamplona, durante los siglos XVI y XVII. Y entonces los guipuzcoanos, y aquí vemos la intervención de los súbditos de Juan José Pujana, pues lo que hicieron fue volar eso. Bien, Amaiur, es que esto del símbolo de Navarra, bueno, el monumento levantado el 22 de junio, Navarra agradecida, aquí con este cura, entonces, con mucho, pero mucho símbolo de Navarra, pero
el 31 unos dinamiteros, y yo creo que esta vez no venían de Guipúzcoa, los dinamiteros volaron el monumento. Y aquí vemos posando con el... Y luego, pues se volvió a levantar, y ahora sí, mira, con el dinero de las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y la colaboración especial del gobierno vasco. Y además pusieron los escudos de los cuatro. Aquí está el de Guipúzcoa. ¿Ven los cañones ganados por...? Bueno, si Elena es arte en el Despertaferro, verán que se marcharon porque llovían. Los que llevaban los cañones se marcharon a un bar de carretera. Entonces los guipuzcoanos aprovecharon para llevarse los cañones. Bueno, este escudo, que es el de Navarra, el de Guipúzcoa desde 1512, los nacionalistas lo han hecho lifting porque mucho hablar de la tradición, pero han tuneado todos los escudos. Han quitado, este es un rey, probablemente Alfonso VIII, los cañones, es un ataque a Navarra. ¿Cómo que a Navarra? Si eran cañones alemanes del ejército francés, eran las caretes alemanes. Y bueno, monumento al resistente desconocido, porque, bueno, conocidos tenemos pocos, así que habrá que explorar. Y yo quería acabar, este es un texto mío, no puede ser símbolo de Navarra, ni siquiera aceptando la leyenda de Amayur, a no ser que se apueste por una Navarra fratricida y cainita, honrando unos pocos navarros sin futuro, porque ellos no son los que van a construir la Navarra, que realmente se encontraban al servicio del rey de Francia, se deshonra a muchos otros navarros que les combatieron, y que representaban los navarros que han hecho Navarra desde 1522, entre los cuales también se incluyeron los mismos defensores del castillo, para aceptar después a la monarquía española para salvar sus intereses. Se convierte en un inmenso error la historia de Navarra del último medio milenio, que es casi la mitad de su historia, y se condena a los navarros de hoy, que serían la consecuencia de una indignidad, y a los que se imponen el deber de expiar unos pecados que en todo caso habrían cometido sus antepasados. Y bueno, esta es la última. Esto, miren, yo les recomendaría a los verdugos voluntarios de Hitler, no eran nazis, eran soldados, nunca fueron obligados y se llevaban a las niñas al bosque a pegarles un tiro. ¿Por qué? Porque les han metido un odio. Es que esto de buscar agravios. Renan, en su famoso, que es La Nación, que es una nación, no sabemos qué es, pero bueno, es el libro más famoso, dice que una historia nacional hay que olvidar. Bueno, porque vas a encontrar mucha porquería. En la de Francia, en la de Alemania, etc. Bueno, vale, no, un historiador tiene que contar lo que es. Y además, si es patriota, el mejor servicio que puede producir a su patria es contar la mejor historia que pueda contar. Porque la historia es muy importante como lo estamos viendo. Pero bueno, hay gente que se dedica a eso. Recordad el Maine, recordad el Álamo, recordad Pearl Harbor. Siempre recordad lo que nos han hecho los franchutes, los que nos han hecho los ingleses, los que nos han hecho... Bueno, vale, arqueología del odio. Pero falsificar los agravios, inventarse agravios que no hubo, ¿con qué intención? Eric Hobsbawm es uno de los historiadores más importantes, ha muerto recientemente, era marxista. Dice, desgraciadamente, como lo demuestra la situación en muchas partes del mundo en este fin de milenio, la mala historia no es inicua, es una historia peligrosa. Frases escritas en teclados aparentemente inofensivos pueden convertirse en sentencias de muerte. Por ese odio. Y acabo con unos famosos versos. Te preguntas, viajero, por qué hemos muerto jóvenes y por qué hemos matado tan estúpidamente. Nuestros padres mintieron. Eso es todo. Bueno, pues con esto creo que... Nos ha quedado claro, Armando, porque no has tenido subvenciones. Bueno. Mira, vamos a ver, sí tengo subvención porque la vida de un docente damos muy pocas horas de clase y tenemos 4 meses de vacaciones. O sea, yo con eso me considero suficientemente pagado, ¿entiendes? Y además la historia es la pasión de mi vida. Por eso aquí me duele doblemente, porque lo que se hace a Clio, a la historia, que
Alejandro Dumas dice, yo he violado la historia, pero lo he hecho más bella, y efectivamente, al hacer los Tres Mosqueteros. Pero violar la historia para sembrar odio, o sea, es que para estar hablando del nacioncidio, o sea, el genocidio, esto, o sea, con estos bueyes tenemos que hablar, pero bueno, yo insisto, a ver, si no fuera por eso no habría. Y a ellos les diría, buscad otro tema, o sea, habrá alguno, a mí no se me ocurre, yo no se me ocurre, pero después de 500 años que han pasado por aquí, gente muy importante, historiadores, catedráticos, y este adanismo, como decir, no, hemos llegado a 1500, por primera vez se habló con libertad, se dice en 1513, que no me invento nada. Y este fue como experto del plan Ibarretxe, y ahí soltó lo del nacioncidio, todo el Parlamento Vasco con este. Bueno, si hay alguna... Está claro que esa parte sí que está bien financiada, ¿no? Esa parte del odio. O sea, ya le digo, miren ustedes lo comentaba, un alumno mío que ahora es profesor, muy bueno, Pedro Chacón, hizo un estudio, porque claro, uno, no sé si se dieron cuenta la de libros que publican. Desde luego son una gente que lee mucho, o sea, a diferencia de los otros, leen muchísimo. Amigo, vean ustedes las bibliotecas públicas. Están todos. O sea, y claro, tienes 200, 300, con eso financias y luego los beneficios lo que vendes en ventanilla, ¿no? Lo que vendes en ventanilla, claro. Vean ustedes, hay una red de bibliotecas vascas y vean ustedes a ver si les van a sobrar los dedos de una mano para contar lo que tengan de mí. No sé si hay alguna pregunta rápida del público. En un acta del Ayuntamiento de Pamplona, en 1558, donde se describe la bandera de Navarra. Antes no tenemos ninguna descripción y fue precisamente... Sí, ¿es la de las... Se describe la bandera, se describe que fue la bandera que se hizo para la venida de Felipe II a Pamplona. Un estandarte rojo. Solo rojo. Sí. Es la mención es una bandera roja. No se dice nada más. En las actas del ayuntamiento. Bueno, pendón rojo. En 1558. Los comuneros luchaban con un pendón rojo que se ha quedado morado y han sacado y está en la bandera española, que es por los comuneros, la única bandera, el color morado que lo odio. Pero que hay referencia documental es la única de 1500... bandera del mundo que tiene morado, o sea, hay todos los colores, pues el morado. Sí. Bueno, pues en las actas del ayuntamiento se hace mención a que la bandera de Navarra ya en 1556, en el acta de 1558, que quizás sea algo que no sé, la gente no... no... He olvidado una cosa, claro. Sí. A ver, en el caso de los reyes de España, cada escudo de cada rey es distinto. O sea, es que esto de la bandera española sería del siglo XVIII, pero en realidad es la bandera de la flota, que luego pasa a ser la bandera del Estado y luego la bandera nacional. Es que los reinos han existido sin denominación oficial, sin himnos, sin banderas, y las banderas de Carlos III es distinta de la de Carlos IV porque su escudo era distinto. Su escudo era distinto. El único, el que se hizo llamar rey de España, porque además, si ven las titulaciones, Carlos V, rey de Castilla, León, Córdoba, Jerez, o sea, de Estambul, de Jerusalén, la titulación larga es lo que les gustaba. El primero que acaba con eso es José I, porque bueno, viene de la Revolución Francesa, etc. Vuelve Fernando VII, otra vez, reino de Castilla, de León, de tal, señor de Molina, señor de territorios que ha perdido. De territorios que ha perdido y siguen figurando. O sea, que eso de las banderas, que la más antigua es la de Holanda. Bueno, la de Pamplona es de 1423. Que ese sí que Carlos III el Noble sí que la describe muy bien.
el escudo y la bandera de Navarra. No le pone color, pero sí que le pone los elementos fundamentales que, Bueno, ya que saben lleva que ese estandarte. las famosas cadenas vienen Eso de la es. broca del escudo Sí, y sí, de sí, esto, sí, o sea, sí. Ujú, sí. por cierto, el escudo más antiguo del mundo, es, bueno, León tiene dos cosas, las Cortes, el Parlamento más antiguo del mundo, son de 1188, y el escudo. Y el escudo porque, claro, de Legio, Leo, oh, mira, un león que iba andando como así. Y cuando se une con el escudo de Castilla, que es un castillo, entonces para que no quepa, entonces le subieron al león y le hicieron rampante. Pero iba, el león del principio iba andando tranquilamente. No, por eso decía antes que eso que no es periodismo del pasado, o sea, que no es decir, bueno, pues me pongo a escribir una historia de Recaredo y bueno, pues leo libros y tal. No, claro, es que son muchísimas cosas. Nada, yo solamente era un pequeño apunte. Yo le escuchaba al profesor Fortún Pérez de Ciriza lo del acta de... Entonces, lo que dice es el gules, el campo rojo, con la sembrada en ella de cadenas y una corona dorada. Eso es, o sea, que lleva todos los elementos, por todos los elementos que tiene la bandera realmente. Bueno, eso sí que es un historiador, y muy buen historiador. Es que igual piensan que he venido aquí a Navarra a decir que los navarros no saben hacer historia. Hombre, claro. O sea, Floristán, Fortún de Ciriza, claro. O sea, pero, en fin, venden más los otros. Es así. Vale, Yo nada, gracias. agradecerle muchísimo lo que nos ha contado, que sí que me ha llamado la atención el tema de, sí que había oído también a otros profesores, el tema de los perdones a las facciones a partir de Carlos V, pero no sabía que Vela de Medrano había jurado al rey francés, nada sin más. Sí, no. Se les mandó el propio Juan III, le mandó al famoso mariscal de Navarra. Bueno, no he podido hablar de él porque la quieren convertir en un inepto que dirigió un ejército durante 6 días, se perdió, bueno, pero luego tuvo la dignidad de no volver a jurar y se suicidó 5 años después. Pero claro, para esa arte no vino un comando aerotransportado que se había enterado que le habían prestado un cuchillo para cortarse las uñas, subió por el torreón, entró por la ventana, les habían mandado un mensaje en WhatsApp, entrad ahora que se ha marchado el criado a comprar algo, porque estaba en la cárcel con chimenea, con habitación de criado, etcétera, etcétera. Y bueno, ese no quiso, pero su hijo, que está en Fuenterrabía, menudo historial con Carlos V a continuación, de prebendas, porque, a ver, ellos necesitaban, los llamaban acostamientos, a recibir rentas porque en caso de llevar 15 lanzas, 10 lanzas, y la nobleza necesitaba de sus ingresos, por eso saltaba la monarquía. Pero el rey, claro, también necesitaba esos ingresos. Quiero decir que si dicen, oh, pues qué mal, no le gustan los agramonteses, o sea, los agramonteses eran los buenos para los otros con Juan II. Juan II, o sea, ese no tendría que haber reinado tanto tiempo, o sea, era rey consorte y encima te casas. Y por no hablar de cómo llegó Juan III. Hay una hija de Juan II asesinada por su hermana con consentimiento de su padre, que es la que tenía que haber heredado el trono. No sé si se llama Blanca. No, Blanca es la que se casó con Enrique IV el Impotente. Es que puestos a ver ilegalidades, para que lleguen estos niños, que eran unos niños cuando se convirtieron, tardaron 10 años en entrar en Navarra, y vinieron acompañados de las tropas castellanas, porque en Navarra, o sea, no querían. Es que la madre, que es la hermana del rey de Francia, les ha casado con... Ellos querían un príncipe español, los navarros. Viamonteses y agramonteses. No querían un príncipe francés. Si al final este individuo, negociando con Juan Francisco I, les metió a Navarra en una guerra que podían haber pasado olímpicamente, una guerra de Italia. Pero bueno, tenían algunas cosas, porque
la herencia se la reclamaban, la herencia, había un, ¿cómo se llama?, que el hermano de Germana de Foix, que es la segunda esposa de, ¿cómo se llama?, esa se convierte en la heredera por la línea, y el Parlamento de Tolosa del rey había fallado en contra de Catalina de Foix, apoyando, ahora no me acuerdo, que muere en una batalla en Italia. Y claro, de repente el rey de Francia se da cuenta de que está apoyando a un individuo que muere en una batalla en el reino de Italia, y ahora es Germana de Foix, que es la esposa de... Pero son así, o sea, es que... Y luego dicen, no, ¿cómo se pudo enterar Fernando el católico? Muy gracioso. No, Juan Parpalón es que el mensaje... Mira, a ver, si el Tratado de Blois se firma el 18 de junio, está negociado desde hace mucho tiempo, que no se pueden mandar WhatsApp, que no fue Juan III firmar allí, que el tratado vino de Blois, se le dio el visto bueno, se volvió a mandar, y evidentemente el tratado que publica Fernando el Católico es casi el tratado de Blois. Y dicen, pero ¿cómo? Claro, la gente le dices, pero ¿cómo va a ser Fernando el Católico el tratado de Blois si se firma el 19? Pero claro, a ver, el tratado se ha estado negociando, y el 19 se firma, pero el tercero no fue a firmar allí, pero el tratado tuvo que venir a Pamplona para que él lo acordara. Claro, y bueno, a listo no le gana nadie a Fernando el Católico, o sea, eso, el que no podías elegir peor enemigo. Si hay tiempo para una última pregunta, me vais a matar. Sí que me ha llamado la atención. A mí no me importa quedarme el tiempo que sea. A mí tampoco, pero no sé si es posible o no. Sí que me ha hecho recordar del Tratado de Blois, que sí que he leído a una persona que efectivamente, es que todos los historiadores tienen un sesgo, es así, todas las personas. Pero bueno, Álvaro Adot tiene un libro que a mí me pareció... Ya. Vale, pero cuando me estoy refiriendo a que están intentando hacer un estadista de Enrique II y de Juan III, lo que pasa es que Álvaro Adot no es un falsario. Por eso digo... Que quede claro, sí, es un historiador. Eso es, a mí me da buena sensación. Tiene una interpretación que a mí me parece que está empeñado en demostrar que fue una conquista ilegal, o sea, 500 años después, o sea, pero no es un falsario. Es un individuo que sabe más de la guerra de Navarra que yo. O sea, yo soy aficionado, yo llegué aquí escandalizado por la literatura esta. No, si me permite, Yo soy, solamente eso. Perdona, especializado en falsedades nacionalistas. No soy especialista en la conquista de Navarra. Entonces es que eso me ha ido conociéndole a la conquista de Navarra. Pero bueno, ese es un historiador. Sin más, que me ha sorprendido. Lo he mencionado implícitamente, pero no hay ningún texto de él. ¿Por qué? A ver, o sea, es que... Y lo mismo digo de Monteano, o sea, yo le considero un historiador. ¿Entiendes? O sea, no le puedo decir, me ha mentido una vez. Yo no he visto a esos dos que me hayan mentido. Ahora, las interpretaciones, pues, son otra cosa. Pero sobre los hechos sí que nos podemos poner bastante de acuerdo en casi todo. Solamente, ya acabo, el libro que tiene, que analiza el Tratado de Blois artículo a artículo, y lo que dice es que, por ejemplo, las fórmulas que se firmaban con Francia ya se habían firmado con Castilla exactamente igual, que eran, vamos a decir, fórmulas de la época, ¿no? Sí, yo he leído y que me ha llamado la atención que usted haya dicho que, de alguna manera, el rey navarro firmó o pidió que le dieran algún tipo de no sé, eso está fuera del lo que ha Tratado dicho de Blois, dinero, está ¿no? fuera. Es decir, en las negociaciones hay dos cosas, y una están en el tratado, y eso ya lo había conseguido antes. A ver, lo que está pidiendo Fernando el Católico es el paso por Navarra. Y alguien dirá, ¿pero cómo? Pues miren, todo el mundo sabe que es lo que costaba poner una pica en Flandes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Me cuesta más que poner una pica en Flandes. El ejército salía de Milán y tenía que llegar a Flandes, pero no pasaba por territorio español, tenía que pasar por... Y era costumbre de la época dejar pasar. Son peligrosos, cualquier ejército era muy peligroso, que roban gallinas, bueno, se propasan con las... Pero en fin, y entonces lo que le pide
Si Fernando el Católico hubiera deseado conquistar Navarra, como se empeñan, es un plan, lleva 20 años pensando, le habría dicho a sí, ponte la soga en el cuello, que el Papa me va a regalar esto porque ha dicho, lo del Papa ha dicho, sí, lo ha dicho sobre todo para los ingleses están en Fuenterrabía, por cierto, porque la expedición es a Bayona, y los ingleses quieren recuperar la Guyena, y el Papa ha dicho que los territorios que se consigan, y Juan III no dice nada a los navarros, los tiene engañados. Y le está poniendo el futuro del reino en una guerra con un enemigo además que está a las puertas, están esperando. Los ingleses llevan mes y medio en Guipúzcoa. Los españoles no sé cuánto tiempo llevan en Álava. Están ahí. Y el tío no moviliza ni un soldado. Y le pilla la invasión en... O sea, es que, Dios mío, se pueden elegir mejores héroes que Juan III. La carta de los propios por agramonteses diciendo que eso, que era un... Ramiro de la Piscina, que habla bien de... Dice, sí, no era experto en cuestiones de guerra, le gustaban más las mujeres. En eso, donde ponía el ojo, ponía la bala. Pero bueno, o sea, es que no saben cómo tratan a Fernando. Fernando el falsario, porque falsificó las bulas, ya sabemos que las bulas no están falsificadas, pero sigue siendo el falsario. Fernando el falsario falsificó el Tratado de Blois, pero mira, que vamos a ver el Tratado de Blois, lo que publicó Fernando y que había espías entonces, jolín, que no hay que esperar a Richmond. Había espías. Y que las negociaciones con cartas, o sea, imagínense, se mandan cartas, no con mensajes cifrados es otra época. Claro que te estás enterando de lo que se está cociendo en Blois, lo sabe Fernando el Católico. Bien. Vale. Muchas gracias.